Una mente sana y una vida saludable son vitales para una vida plena día con día. Y en FM Globo sabemos cómo apoyarte a tener un buen día. Temas y recomendaciones para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Ay, anoten por favor esta receta buena. Entrevistas con especialistas, los temas de tendencia, clima y mucho más. FM Globo trae para ti a tu amiga y consejera, Mónica Cruz. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros a través Abrimos de los FM micrófonos para que tengas un buen día. Iniciamos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo amaneció mi gente? Familia, qué gusto me da saludarles. De verdad, ya estamos, oigan, lo pueden creer, 19 de enero. Qué rápido se nos pasa este primer mes del año, este 2023. Quiero agradecer a Ricky que me acompaña en el audio control. Quiero agradecer, por supuesto, también a mi hermano Alex Merla por cedernos los micrófonos de FM Globo. Yo soy Mónica Cruz y los estaré acompañando hasta las 12 del mediodía. Les iba a decir hasta las 10, pues ya son las 10. Hasta las 12 del mediodía, acompañándolos hoy, que vamos a platicar de un tema bien importante. Todo este mes lo hemos dedicado a nuestro empoderamiento, a cómo podemos cumplir nuestros propósitos, nuestros objetivos, nuestras metas en diferentes áreas de nuestra vida, pero también hay que aprender que hay cosas sumamente importantes en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento. Creo yo que algo que es primordial, que nosotros tenemos que aprender de nuestro desarrollo, es cómo me estoy comunicando. La comunicación es la base de las relaciones, es la base de las relaciones públicas, es la base de las oportunidades que yo me puedo generar. Si me comunico bien, podré estarme abriendo posibilidades. Si no me comunico bien, quizás no me abra esas oportunidades que me van a permitir crecer y desarrollarme y tener mejores resultados. Y para eso está conmigo Ricardo Garza, que el día de hoy nos estará acompañando precisamente platicando acerca de los conflictos que podemos tener en nuestra comunicación. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días. Muy buenos días, ya extrañamos estar por acá. Gracias por la invitación, Moni. Gracias. Saludos a toda tu audiencia. Y pues bueno, listos para poder hablar sobre la comunicación verbal y no verbal y todo lo que conlleva el impacto que tiene y los orígenes de los conflictos relacionados a la misma. Oye, ¿qué pasa? Y el día de hoy la invitación para ustedes que nos escuchan es analizar y meditar cómo estamos en ese aspecto de la comunicación, porque comunicar no es solamente lo que yo digo, comunicar es también lo que yo hago y las cosas que a lo mejor no digo, pero no las comunico, pues, o sea, no salen de mi boca, sino es la comunicación también no verbal. Exacto, y fíjate que desde la desprogramación, la comunicación no verbal está presente todo el tiempo. ¿Cómo es que se expresa la comunicación no verbal? Siempre vamos a encontrar que nuestro cuerpo lo podemos considerar realmente como un mapa, y el cuerpo va a estar expresando cosas que mi inconsciente sabe, pero que mi mente consciente no está consciente como tal. ¿Qué sucede entonces, por ejemplo, que una persona comienza a expresar en su propio cuerpo las cosas que su cuerpo está gritando, pero que su mente no comprende? Cuando somos capaces de interpretar nuestro propio cuerpo, vamos a ser capaces entonces de entender lo que estamos viviendo y sintiendo, que no somos capaces de ver. Un ejemplo muy claro de esto pudiese ser, por ejemplo, el sobrepeso, que está gritando conflictos de humillación o problemas relacionados a la desprotección o al abandono. Entonces, ¿cómo me siento y cómo está mi cuerpo? Y mi cuerpo comienza a expresar la soledad a través muchas veces de una diabetes, los conflictos, por ejemplo, de desprotección con el peso o con calvicie. Entonces nuestro cuerpo va a estar generando temas muy concretos con respecto a las emociones internas que no somos capaces de expresar. Por eso hay una frase que yo siempre digo, la utilizo mucho, que dice: el cuerpo grita lo que el corazón calla. ¿Se refiere también a eso, Ricardo? Totalmente. El inconsciente tiene muy estructuradas sus emociones, muy estructurado su operación, pero no es capaz de expresar
y de conectar tan simple con el cerebro. Tenemos que ayudar a la conexión. El cerebro es una cosa, es la mente consciente, y el cuerpo en general es la mente inconsciente, es el inconsciente. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una división entre ambos, vamos a encontrar que no hay una conexión directa, porque cuando se forma el cuerpo y las células, el cerebro viene posterior. Entonces, no está enterado de todo nuestro cerebro. Wow, qué interesante. Y ojalá que puedas quedarte todo el programa para que puedas meditar acerca de esto, cómo lo estás viviendo tú, qué es lo que a lo mejor tu cuerpo está gritando, que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Nuestro cuerpo nos envía mensajes y también nosotros constantemente estamos enviando mensajes a los demás. ¿Qué mensajes es el que la gente está recibiendo de nosotros? Volvemos con Ricardo Garza Bío. Estamos platicando hoy precisamente de los conflictos que a veces podemos llegar a tener de comunicación para poder entenderlos. ¿Podrías, Ricardo, comenzar a platicar y compartirnos algunos de los problemas de comunicación que podemos tener? Claro que sí. Hay muchos problemas de comunicación. De entrada, pues los problemas de si papá no se habla con mamá, si mamá no se habla con los hijos o al revés. Hay problemas de comunicación interna entre la familia o entre la pareja, que a veces no se comunican cosas, y todo viene de un origen desde la infancia. ¿Cómo fui educado? ¿Cómo viene mi clan? ¿Cuál es lo que nosotros tenemos ya como predeterminado en nuestra configuración como seres humanos? Si vengo ya con la habilidad o no vengo con la habilidad. Otros conflictos también son la tartamudez. La tartamudez, fíjate que el origen emocional es cuando uno de los padres pierde algo muy importante durante la gestación del bebé, que los deja sin palabras. Y cuando eso sucede, generalmente se instaura un conflicto de tartamudez. Hay personas que también tienen verborrea. ¿Qué es la verborrea? Es cuando se habla sin parar, sin darle permiso al otro de responder. A veces percibes como que la persona hasta no respira, ¿no? Porque quiere seguir hablando. Y esa es una total carencia en la infancia de que me hayan permitido comunicarme. Cuando una persona habla todo el tiempo, estamos ante una persona que no le permitieron comunicarse en su infancia. Y son temas que la persona que lo está sufriendo no se da cuenta, no comprende lo que está pasando y sigue hablando, pero no sabe que está afectando la comunicación y que el otro no puede comunicarse. El hablar poco también es un conflicto. ¿Por qué? Porque finalmente no logras expresar lo que quieres. Cuando tenemos este conflicto, generalmente viene un tema de timidez amarrado, porque finalmente pues hay conflictos también en la infancia donde quizás hubo una herida de humillación. El no poder hablar en público, este es un tema también que muchas personas lo necesitan en su trabajo y batallan mucho para poder librarla, para poder llevarlo a cabo. Y son ideas que se tienen muy fijas desde la infancia porque hubo una herida de humillación donde ya hubo una mala experiencia. También es el conflicto de no poder expresar ideas correctamente. Cuando yo hablo y me entienden otra cosa, hay un conflicto fuerte de comunicación. También no aprender idiomas es también un problema de comunicación. El hecho también de no poder hablar por miedo o por ansiedad, pues nos va a dar también indicadores de que hay problemas de comunicación. Todos los anteriores son indicadores de que hay problemas de comunicación en el clan familiar. Oye, y entonces aquí la tarea sería pues revisar esos problemas del clan familiar y cómo, bueno, más ratito me imagino nos vas a platicar cómo los podemos sanar. Por supuesto, le vamos a dar tips de cómo mejorar la comunicación. Bueno, pues vamos a seguir con Ricardo Garza Bío platicando esto de los conflictos de la comunicación. ¿Cómo te van a poder encontrar, Ricardo? Ricardo Garza Bío en todas las redes sociales. Sígame en Instagram, Facebook y YouTube. Y aquí en la cabina estamos platicando con Ricardo Garza Bío acerca de pues estos conflictos que podemos llegar a tener en la comunicación. Ricardo, ¿cuál es el origen de estos conflictos del habla? Mira, generalmente todos los conflictos que nosotros podemos presentar en nuestra propia vida tienen tres orígenes que siempre vamos a encontrar, que es el transgeneracional, la gestación y la infancia. Siempre vamos a encontrar ahí el origen, va a estar todo el tiempo ahí. Ahora, ¿qué pasa con los temas de comunicación de los ancestros? ¿Qué sucedió con los ancestros con respecto a la comunicación que está relacionado a miedo a comunicarse, a miedo por alguna experiencia previa de que ya hubo
un trauma por haberse comunicado. Muchas veces, si nos referimos al pasado, vamos a encontrar que alguien dijo algo y quizás fue castigado, encarcelado, encerrado. Cuando son conflictos de la gestación, del embarazo, vamos a encontrar que las emociones que tenga la madre con respecto a la comunicación van a verse reflejadas siempre en el bebé. Entonces, sí es muy importante cuidar el ambiente del embarazo. Ahora, en el tema de la infancia, vamos a ver las heridas de la infancia, si yo fui humillado, si yo fui rechazado, si yo dije algo y fui regañado. Entonces son miedos que se nos quedan, ya sea del transgeneracional heredados, de mi madre en la gestación o propios en la infancia. Ay, Ricardo, nos preguntan, oye, Ricardo, ¿sabes de que yo tengo mi hijo que va a terapias del lenguaje? Ahí, ¿cómo le puedo saber cuál conflicto es? Oye, qué interesante pregunta. Sí, tenemos que saber cuál es el conflicto real. Si está yendo a terapia de lenguaje, asumo entonces que no está comunicando correctamente, pero no sé si es cuestión de palabras, que no tenga el vocabulario correcto, que le falte vocabulario, o que en realidad no tenga la capacidad de expresar el habla y está muy pequeño. Si es esta segunda opción, hay que buscar si el niño en su infancia, cuando dijo algo, se le reprimió muy fuerte, se le regañó o fue humillado. Miren, la herida de humillación es causarle vergüenza a los padres. Si en algún punto el niño en su imagen o en su expresión verbal le causó vergüenza algo que dijo a sus padres, por ejemplo, o alguna impertinencia en un lugar público, y el niño es reprimido muy fuertemente, el niño siente y piensa que entonces hablar y expresarse es peligroso porque va a caer en riesgo de ser humillado. Oye, ¿y ahí cómo le tienen que hacer? O sea, ¿puede seguir con las terapias, pero puede ir también contigo, Ricardo? Sí, pueden seguir con sus terapias. Siempre es recomendable que vayan a terapias de cualquier tipo y también pueden acudir con nosotros para intentar encontrar el origen. Bueno, no intentar, vamos a encontrar el origen emocional de cada conflicto que ustedes puedan tener en los temas de comunicación. Sabemos que son o en el transgeneracional, en la gestación o en la infancia. Vámonos con muchas preguntas del público, Ricardo, que el día de hoy nos están preguntando. Lo voy a hacer lo mismo de sanando dudas. A ver. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Venga. Para alcanzar a contestar, ¿te parece? Venga. Dice, muy buenos días, Ricardo y Mónica. Dice, ¿a qué se debe de que mis sobrinos durante su infancia hubieran tenido infecciones severas en los oídos constantemente? ¿Eso lo puedes tú contestar? Sí, por supuesto. Infecciones en los oídos siempre están originadas en conflictos de me duele lo que escuché. Me dio mucho dolor escuchar eso. Hay que buscar ese conflicto que probablemente en la madre. Y otra más, ¿qué me pasa? Que cada que le platico algo a mi mamá, ella no me pone atención. ¿Cómo puedo sanar esto? Bien, el miedo viene de una herida de humillación en la infancia. Hay que buscar un momento muy vergonzoso en la infancia cuando dije algo. Esa es la primera. En la segunda, si no hay comunicación con la madre, muy probablemente la madre tampoco haya tenido comunicación con su propia madre. Entonces hay que buscar el hilito conductor hacia el transgeneracional. Dice, ¿qué pasa si cada que tengo la atención de las personas para yo decir algo, me da pánico escénico y comienzo a temblar porque tengo este problema? De nuevo, una herida de humillación en la infancia, mucha vergüenza al momento de comunicar algo. Dice, yo siento que mi pareja no me escucha mientras le digo yo cómo me siento. ¿Dónde puede estar el origen emocional? En la infancia relacionado con papá o mamá, todos los conflictos de pareja van relacionados a la infancia siempre. El no tener pareja va relacionado al transgeneracional, pero cualquier conflicto de pareja está en la infancia con los padres. Nos escribe Arlene, me imagino que es alumna tuya, ella está en Guadalajara, dice, si cada que me interrumpen o no me escuchan, yo me altero muchísimo, ¿qué conflicto puedo buscar para sanar esto de que me enojo constantemente cuando no me ponen atención? Bien, falta de atención en la infancia. ¿Qué pasó con mis padres? Me dejaron solo mucho tiempo, no estaban conmigo y no me estaban poniendo atención y entonces estoy molesta de adulto. Ay, jole, qué padre. Lo hiciste muy bien, Ricardo, contestaste correctamente. Oye, ¿qué pasa si no expresamos lo que sentimos? Al no expresar lo que sentimos, nuestro cuerpo lo va a hacer por nosotros y se llama somatización. Muchas veces en los temas de comunicación vamos a encontrar dolores de garganta por miedo a decir algo que pueda complicar otra situación. Vamos a encontrar también dolores en los oídos por miedo a escuchar. Entonces, ¿qué pasa cuando no
comunicamos nosotros, nuestro cuerpo lo va a hacer. Si no expreso yo los miedos, si no expreso los enojos, por ejemplo, si personas que se sienten traicionadas en su familia, que su familia les sigue haciendo cosas que les hacen daño, y la persona no lo saca, la emoción no la expresa, va a tener siempre colitis o puede derivarse hasta un cáncer de colon. Entonces, ¿por qué? Porque vamos guardando toda esa información y no la expresamos. Al momento de nosotros guardar la información, juren lo que va a encontrar una salida, y esa salida es el cuerpo en forma de enfermedad. Oye, y cuando nosotros ya tenemos una enfermedad, Ricardo, por ejemplo, hay personas que tengan colitis o que tengan hasta el cáncer de colon, el mismo cáncer de colon, al momento de comenzarse ellas a expresar y a sanar todo eso que traen en su interior, ¿pueden ellos liberarse de la enfermedad? Sí, por supuesto. Siempre recomendamos que vayan con su médico, con un médico normal, y luego vean las emociones. Hay algo que se llama epigenética, que esto ustedes lo pueden buscar en Google, y van a encontrar que son como switches. Un switch va a determinar la función del gen, no va a modificar el gen como tal, sino la función genética. Cuando hay una enfermedad, es una expresión del cuerpo expresando lo que no he estado liberando. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, colitis, el itis se refiere siempre a una inflamación. Inflamas, en llamas, enojo. Hay enojo por algo y generalmente en el colon va a ser temas de traición, generalmente de la familia o de la pareja, y también se van a expresar en un largo plazo en cáncer. Oye, muchas preguntas. Dice, yo quiero hacerle una pregunta a Ricardo. Dice, ¿por qué en 10 años de casados mi esposo nunca ha querido comprar una casa propia? Dice que para él es mejor comprar un terreno y hacer departamentos o locales para rentarlo, porque eso deja más dinero que comprar una casa. Dice, pero no ha hecho ni una ni la otra y seguimos pagando renta. Ok, ahí hay un conflicto de nido, así se le llama en desprogramación. El conflicto de nido es el miedo al útero. Es que puede haber un conflicto donde hubo mucho toxicidad, hubo mucho dolor en la casa, en el clan familiar o durante el embarazo, entonces se le tiene miedo a tener su propio lugar. También puede ser que los ancestros hayan perdido un lugar o que alguien no haya tenido casa y se esté repitiendo la historia. También pasa mucho que si tienes casa y la pierdes, tu padre o tu abuelo también ya la perdieron. Oye, ¿y qué pasa, Ricardo, cuando te das cuenta y estás siendo consciente que estás repitiendo el patrón de uno de tus papás? Fíjate que eso es más común de lo que pareciera, en términos de separación, en términos de pérdidas de casas, en términos de pérdida de trabajos. Analicen su propia vida y analicen la vida de sus papás. ¿Qué sucede? Que siempre vamos a repetir. Les recuerdo que somos seres celulares, y cuando existe la concepción, vienen células del padre y de la madre. Entonces ahí traemos ya historias de supervivencia de ambos, pero aunque pareciera contradictorio, nuestra función para su supervivencia nos dice que si mi papá cumplió con el ciclo de la vida de nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir, es digno de repetir la historia. ¿Por qué? Porque ya es un caso de éxito, aún y vayan miedos y fracasos incluidos. Ay, qué interesante. ¿Cómo te van a poder encontrar en tus redes, Ricardo? Ricardo Garza Vivo, para que aprendan mucho sobre su propio ser y sobre su propio origen. Oye, Ricardo, ¿por qué las personas nos dedicamos a la comunicación? Estamos constantemente comunicando. Fíjate que cuando una persona se dedica a comunicar, divulgar, hay una intención, hay una necesidad interna de poder expresar cosas que muy probablemente no se hayan expresado en nuestra propia familia. Recordemos que nosotros somos el resultado de el transgeneracional, la información que sucedió con nuestros ancestros, la información que sucedió durante la gestación y todas las emociones de la madre, pero también somos el resultado de los primeros años de nuestra infancia hasta los 6 años. Entonces, dependiendo de cómo haya estado el grado de comunicación, va a ser mi propia necesidad de hacerlo. Hay varias cosas, hay personas que lo hacen por gusto, hay personas que lo hacen por motivación personal, pero hay algo llamado trabajo de reparación, y esto aplica para todas las áreas. Hoy vamos a tocar el de comunicación. Pero fíjense, un trabajo de reparación desde el inconsciente está reparando una necesidad básica del clan. Por ejemplo, en el tema de comunicación, vamos a encontrar que un trabajo de reparación va a ser comunicólogo, intérprete, traductor, puede tener varias ramas como relaciones públicas y demás, pero tiene que cumplir con 3 características principales para que sea considerado trabajo de reparación. Un trabajo de reparación es algo que te encanta hacer, que no ganas mucho dinero, pero que tampoco te puedes dedicar a otra cosa aunque lo intentes. Y esto se llama trabajo de reparación y es parte del proyecto Sentido. El trabajo de reparación
va a ser siempre el resultado de las necesidades de la familia en general, para que yo pueda cumplir con una misión. Por ejemplo, hay personas que se dedican a la medicina que son muy exitosas económicamente, pero hay otros que no. Y esas personas que quizás no tengan tanto éxito económico, que buscan el éxito, no lo encuentran, pero aman lo que hacen, pero no pueden dedicarse a otra cosa, siempre se considera trabajo de reparación, y es muy importante entender el origen. Por ejemplo, el de la comunicación, falta de comunicación en el clan. El del médico sería entonces un conflicto de enfermedades que no se pudieron curar dentro del clan y que se requiere a alguien que las cure. El maestro de personas que hubo personas frustradas por no poder estudiar en el clan, y ahora hay un maestro que se garantiza la educación a todos. Entonces los trabajos de reparación son muy importantes considerarlos dentro del tema de comunicación. Oye, qué interesante esto de los trabajos de reparación. Wow, y aquí lo que yo entendí es, si es un trabajo de comunicación es porque hubo lo contrario en tu clan. Falta de comunicación. Exactamente. Y la falta de comunicación, cuando hay necesidad de comunicar cosas, cuando el clan comienza, el linaje comienza a fallar por falta de comunicación, llegan personas a comunicar. Ricardo, ¿qué pasa con alguien cuando tiene el conflicto de hablar sumamente rápido? Cuando alguien tiene conflicto de hablar sumamente rápido, siempre vamos a encontrar que hay mucha prisa dentro del clan familiar. Es decir, si no me muevo rápido me muero, si no me muevo rápido, si no comunico algo rápido, hay un conflicto fuerte. Fíjate que esto viene también mucho del origen transgeneracional con respecto a la prisa que había, por ejemplo, para esconderse, para huir en los conflictos armados prácticamente de cualquier nación. En México tenemos conflictos muy importantes como la independencia, la revolución, los cristeros. Todas esas épocas han marcado muchísimo nuestros ancestros y se siguen presentando los conflictos hoy en día. Y esto es un tema que está demostrado científicamente, que nosotros a través de la epigenética heredamos muchos de los traumas, muchos de los conflictos que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y esto es muy importante. Una de las referencias que ustedes pueden buscar es el doctor Bruce Lipton en sus libros Epigenética y la biología de la creencia. Ahí viene la forma en la que nuestros ancestros nos heredan a nosotros información de supervivencia. Si bien ya no estamos ante el mismo ambiente, pensamos que necesitamos reaccionar igual de rápido para poder sobrevivir. Oye, ¿qué pasa? Nos están preguntando qué pasa con las personas que no se les entiende cuando hablan, Ricardo. O sea, que hablan, pero tú dices, no le entendí nada. Sí, fíjate que es un bloqueo de comunicación referente al no querer expresar una idea, al no querer realmente comunicar. ¿Por qué? Porque hay miedo a ser humillado, hay miedo a ser traicionado. Cuando yo comuniqué algo, fui lastimado. Entonces hay una experiencia ahí que comienza a bloquear mi comunicación. Qué interesante. Y así podemos analizar a todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor, que quizás puedan tener un conflicto de comunicación, y el saber el origen y qué hay detrás de esos conflictos de comunicación para poder entenderlo. Vamos a ir a música, nosotros vamos a regresar porque ¿qué pasa cuando estos conflictos de comunicación los podemos ver hasta en los niños? A lo mejor en tus hijos tú puedes ver, oye, yo escucho que mi hijo habla demasiado rápido o tartamudea, o es más, a veces hasta ni habla o habla de más, es hiperactivo. Todo eso tiene un porqué y tiene una explicación, y hoy Ricardo nos va a platicar precisamente acerca de esto, de los conflictos de comunicación. ¿Qué pasa cuando estos conflictos, Ricardo, a lo mejor no estamos hablando o no estamos pensando en una persona adulta, sino lo vemos en los niños o inclusive hasta en niños recién nacidos? Sí, fíjate que es importante contemplar que la parte de la comunicación también va relacionada a los órganos físicos. Por ejemplo, temas como las cuerdas vocales, la garganta, los oídos, toda la forma de expresión, a veces se ve violentada o se ve que está fragmentada en un niño. Y cuando un niño nace con un conflicto, vamos a tener que buscar en la madre dónde está el origen de un niño enfermo si no tiene ninguna experiencia previa. Entonces siempre va a estar en la madre hasta los 3 años, de los 4 a los 7 están también en el padre. Pero cuando un niño recién nacido expresa cualquier conflicto, vamos a encontrar que es un mecanismo de supervivencia de nuestro propio cuerpo. Un niño somatiza, es decir, enferma, porque
tiene que tener alguien que lo cuide, es decir, la madre no puede cuidar si está enferma. Entonces, por supervivencia, por evolución, este niño va a enfermar y entonces la madre es capaz de cuidarlo, pero cuando estamos hablando de términos de comunicación, vamos a buscar si no hay comunicación con la pareja, si no hay comunicación con el padre, cuando los niños comienzan a hablar muy tarde, hay también un conflicto de comunicación que investigar en ambos lados del clan. Por ejemplo, hay niños que ya tan grandecitos, ya deberían de estar hablando, diciendo palabras y solamente se comunican con sonidos. Sí pueden hablar, sí podrían hablar, no tienen un conflicto médico, pero se comunican solamente con sonidos o se comunican con las manos. Entonces ahí es donde buscamos un conflicto de comunicación en ambos padres o en la línea de los padres. Oye, y ahí los papás tendrían que ir a arreglarlo, o sea, tendrían que... ¿Cómo se soluciona? Sí, los papás tienen que pasar por un proceso de terapia y lo que se busca es dónde está el origen de la falta de comunicación o el miedo a comunicarse. Chíquense esto, nuestro cuerpo siempre es muy sabio y nuestro inconsciente siempre va a darnos lo mejor para nosotros en términos de supervivencia. El consciente desea y el inconsciente actúa en base a supervivencia. Entonces, si yo siento que puedo estar en riesgo o en estrés por comunicar algo, mi inconsciente me va a dejar de comunicar. Y eso puede ser también en niños chiquitos a través de los padres, el miedo que están expresando a través del niño. Ricardo, platícame acerca de los tips para la comunicación efectiva. Claro que sí. Miren, para una comunicación efectiva es muy importante que tengamos también la toma de conciencia. Recuerden que siempre que nosotros estamos hablando de algo, vamos a promover la toma de conciencia porque es la forma más efectiva de sanación. Miren, hay que encontrar primero cuál es el conflicto, qué significa el conflicto y hacia dónde me está llevando la investigación. Tengo que hacer investigación de mi propia vida en la infancia y encontrar el momento preciso. ¿Qué se sintió? ¿Qué sentí? ¿Por qué tengo miedo a comunicar? ¿Por qué hay un miedo a no comunicar? Entonces, cuando yo encuentro eso en mi inconsciente, es necesario liberar esa emoción. Es muy importante siempre llegar al origen del conflicto. No es algo sencillo, pero empiecen por practicarlo. Porque muchas personas dicen, es que yo cómo voy a saber de dónde viene, y yo no sé nada de mis abuelos. Bien, pero podemos empezar a investigar. Siempre hay una tía comunicativa y siempre hay una mamá que nos puede decir, o un papá o alguien amigo de mis padres o de mis abuelos, a quien le podemos preguntar. En realidad, para ser efectivos no es necesaria la información porque tú lo estás expresando en tu propia vida. Pero punto número 1, revisa qué conflicto tienes. Punto número 2, si está en la infancia o en los ancestros. Punto número 3, encontrar el momento preciso y la emoción relacionada. Y número 4, liberar la emoción. ¿Qué tal? Oye, Ricardo, nos están preguntando, ¿pueden hacer una consulta contigo para arreglar estos problemas de los conflictos de comunicación? Sí, claro, nos pueden encontrar en desprogramacionevolutiva.com o ricardogarzabio.com y ahí vienen la opción de escuela y terapias. Perfecto, pues ahí, Ricardo, te quiero agradecer mucho porque a veces tenemos estos conflictos y no nos damos cuenta cuál es el origen y sobre todo no sabemos cómo arreglarlos. Y aquí lo padre es que sepamos cómo arreglarlos para que se mejoren las condiciones precisamente de nuestro desarrollo humano. Muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación de venir. Encantado, gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos. Oigan, bueno, pues Ricardo Garzabio, así lo van a poder encontrar. Yo quiero agradecer a Ricky, que nos estuvo acompañando también en el audio control. Vamos a regresar con ustedes el día de mañana. Pienso que hoy es viernes, pero no, apenas es jueves, ya estamos a un brinquito. Entonces, los espero mañana. Mañana va a estar nuestro amigo Lauro Lozano platicando, me imagino yo, de algo que le agrada mucho, que es la inteligencia artificial, que siempre me asusta Lauro Lozano con estos rollos. Pero bueno, quédense en la programación de FM Globo. Soy Mónica Cruz. Mañana nuevamente los espero en punto de las 10. Cuídense muchísimo, que Dios los bendiga. Mañana nos escuchamos. Bye bye.